Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Dr. Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Ideólogo del movimiento de internautas y personas, equinoxial. Este movimiento de internautas y personas es un movimiento que recoge la idea de que pasamos de ser ciudadanos, es decir, individuos con deberes y derechos dados por el dictador, el presidente, el rey, el gobierno de turno y el país de turno en el que nos toque vivir, a ser personas, individuos con la capacidad de decidir por sí mismo en todo. Eso se llama tener personalidad, la capacidad de decidir por sí mismo en todo. E internautas, que somos los viajeros que andamos por internet. Desde el siglo XXI, ya el motor social de cambio de las sociedades dejaron de ser los obreros empleados, es decir, los asalariados, y han pasado a ser los internautas. Los internautas somos ahora la mayoría de los habitantes de los países. Antes los habitantes de los países en la mayoría eran campesinos en el Ecuador hasta la década de los años 80. Desde la década de los años 80 se polariza el país y la mayor parte de habitantes pasan a ser ciudadanos, o sea, individuos que viven en las ciudades. Pero en este momento, la mayor parte de los habitantes que viven, no solamente en Ecuador, sino en el mundo, son internautas, es decir, viajeros por internet. Los internautas se diferencian de los obreros y campesinos porque el internauta es un individuo que se identifica a sí mismo a través del internet. Escribe ahí sus sentimientos, sus ideas, sus inclinaciones, sus relaciones, sus amistades, hace negocios, comercializa, se comunica, informa, aprende. Todo eso es a través de la internet. Estos somos los internautas, un nuevo grupo humano que nace desde el momento en que aparece la internet. Los obreros, por ejemplo, aparecieron específicamente cuando se dio la revolución industrial, básicamente de la electrónica y la mecánica. Hoy estamos viviendo la revolución de las comunicaciones. Pero bien, ¿qué es lo que nosotros analizaremos hoy? Hoy lo que nosotros analizaremos son la participación de Ecuador en las casi perdidas guerras de Trump contra las drogas y contra la migración. Y para entender esto, de por qué están casi perdidas las guerras de Trump contra las drogas y la migración, pues señalaremos simplemente que el fenómeno migratorio no es reciente, pero Estados Unidos está librando las llamadas guerras de Trump, algunas de las cuales ya son guerras heredadas en los Estados Unidos, pero en las que no ha perdido ni ha ganado, y otras son guerras que puede ganar y otras que no puede ganar. Podríamos clasificar en guerras en las que es posible ganar a Estados Unidos y que son aquellas en las que fundamentalmente puede utilizar todo su armamento militar, en las que puede ganar y perder, pero básicamente su enorme poderío militar le da una gran ventaja. Esas son las guerras que puede ganar. Pero hay guerras en las que puede ganar como no puede ganar, como por ejemplo las guerras económicas como la que está librando contra China, y hay guerras en las que solo puede dar patadas de ahogado, que es lo que está tratando de dar ahora, que son básicamente las guerras que vive a su interior y que son la guerra contra las drogas y la guerra migratoria. Estas guerras ya no puede librarlas fuera de su territorio, las tiene que librar dentro de su territorio. La guerra a las drogas ya está reconocida por el gobierno norteamericano que es una guerra perdida, aunque haya sentenciado al Chapa Guzmán, capo del cartel de Sinaloa. Las guerras por la salud también en Estados Unidos contra las drogas y la obesidad están en un periodo crítico. En la guerra contra las drogas,
actúa contra otros países en los que los narcotraficantes son un poder económico, político y militar, como en el caso de Colombia, y en otros en los que todavía los narcotraficantes no son un poder militar, pero ya son un poder económico, como es el caso del resto de América Latina. Pero los narcotraficantes ya son un poder económico, pues el dinero que ganan, a diferencia del dinero que ganan los exportadores, a diferencia del dinero que ganan los exportadores, básicamente la empresa privada, el dinero que ganan los narcotraficantes es un dinero que llega a las masas más empobrecidas de los países que les proveen drogas. Y también financian campañas electorales, sobornan autoridades, policías, soldados. Esta guerra está perdida, y lo dicen los mismos norteamericanos, porque el problema es la demanda, no la producción. Cuando un país como Colombia deja de ser el mayor productor, de inmediato lo reemplazó México. Esto es un cuento de nunca acabar. A un país le sucede otro y de seguro será un mayor exportador de drogas. Sin embargo, Estados Unidos ya es el mayor exportador de algunas drogas. Por ejemplo, es el mayor exportador de marihuana, productor, todavía no exportador, pero es el mayor productor de marihuana del mundo. Es el mayor productor y exportador desde la época de su independencia de tabaco, y ahora es el mayor productor y exportador de opiáceos. Ya no es tampoco México o Colombia, perdón, el Colombia el país más importante para enviar drogas, ni el Perú. Ahora lo curioso es que es México, y luego lo será Brasil. Y lo curioso es que estos dos países son los dos países económicamente más grandes y territorialmente más grandes de América Latina. Y eso significa que es cada vez más difícil controlar el poder de los narcotraficantes, pues ellos prácticamente han convertido a países enteros en narcoestados. Colombia es un narcoestado, Perú es un narcoestado, y a no dudarlo, Brasil va a camino de ser un narcoestado, pues en el último viaje de Bolsonaro, justamente la policía que le custodiaba, que le acompañaba, los guardias de seguridad, andaban portando droga y le fueron detenidos 38 kilos de droga que portaba su comitiva. Ya hablamos que lo reemplaza un país y no otro cartel cuando cae un tipo como el Chapo. No solamente, hasta ahora se decía, bueno, cae el Chapo y lo que reemplazamos es un cartel por otro cartel, ¿verdad? Así pasa, porque los carteles son transnacionales, ya no son poder nacional. Pero lo que está sucediendo en realidad es que a un país narcoproductor como México inmediatamente lo puede reemplazar cualquier otro país. México vive un conflicto de proporciones en que los campesinos y vecinos pobres de los pueblos se ven obligados a migrar o a sembrar y a producir drogas. Tienen que burlar el muro y utilizan 1000 formas para hacer narcotúneles. Esto es un hecho que hace muy difícil que Estados Unidos pueda parar el narcotráfico. Y es que, a diferencia entre México y Estados Unidos, se ha hecho cada vez mayor. La diferencia entre la clase media y los pobres mexicanos con la clase media y los pobres norteamericanos se ha ahondado tanto, y con los medios de comunicación existentes esto se percibe, y eso hace que exista una ola migratoria indetenible. Colombia, al igual que Perú e Ecuador, viven la concentración de la riqueza en pocas manos desbordada, y con los medios de comunicación y de transporte más accesibles, ellos, todos los pobres, pueden darse cuenta de que viven en lo que podríamos decir en la mierda. Es así que producen, transportan y negocian drogas para salir rápidamente de su miseria.
Pero lo fundamental es que Estados Unidos, en lugar de disminuir la demanda de drogas como la cocaína, la aumenta. Y ahora ellos producen las 3 drogas más usadas: tabaco, marihuana y opiáceos, en las que son los primeros productores mundiales, como les decía. La cocaína no es la más dura de las drogas en este momento, lo es el fentanilo, el crack y los opiáceos, pero es la que tiene más demanda porque es un estimulante de la lujuria, es decir, está vinculada al orgasmo y a la desinhibición, también a la música del bailable, como alguna vez lo estuvo, por ejemplo, el LSD o el éxtasis. El problema esencial del consumo de droga es que la inteligencia humana, sobre todo su imaginación, está muy vinculada a las drogas. Eso fue visible a comienzos del siglo XX, cuando París reunió a los pintores, escritores, poetas, todos alrededor del opio, y dio paso al impresionismo, al romanticismo, al jazz, al striptease, a toda una revolución de las relaciones y manifestaciones humanas. Estados Unidos es un país con la mayor población de gente inteligente e imaginativa del mundo, porque ya esta gente inteligente e imaginativa del mundo ni siquiera sale de las universidades. Son el ambiente que tienen el que les hace propicio. Son ambientes inventivos, investigativos, innovadores, lo que hace que espontáneamente tengan la genialidad a la puerta de la casa. Ambientes como Hollywood, Silicon Valley, sus universidades, son el punto de partida de esta conducta humana en que lo que hace el cerebro es mucho más interesante y valioso que sacar oro de las minas o petróleo, como lo fue hace 100 años. El problema está en que las drogas, así como pueden impulsar y desencadenar la mente humana, y especialmente mentes brillantes, puede arruinarla. Por ejemplo, un caso específico de cómo la droga impulsó una mente brillante es el caso de Steve Jobs. La mente, en cambio, la mente de tontos, la gente que no es brillante, se convierte en gente completamente más estúpida. La educación norteamericana produce mentes brillantes, pero en pocas gentes. Pero son extremadamente brillantes y extremadamente virtuosos. Por eso tienen tantos premios Nobel y tantos triunfos deportivos. Pero además, el gran problema es que la educación norteamericana también produce mucha, pero mucha y mucha gente tonta, que está hecha para ver televisión, comer hamburguesas, engordarse y trabajar casi mecánicamente como apéndices de alguna máquina. Esta gente es la que más se arruina con la droga y se convierte en un costoso problema de salud y también en un costoso problema social, como prueban las cárceles de ese país. Estados Unidos ahora es el país que tiene más presos en sus cárceles, y las drogas son las culpables de la mayor parte de los delitos y los delincuentes detenidos en estas cárceles, que le cuestan más que un posgrado en la universidad, pues los posgrados son por 2 años y los gastos por los presos pueden llegar a ser por docenas de años. Así es como se está perdiendo la guerra a las drogas declarada por Nixon en 1974. La guerra migratoria es otra guerra imposible para los Estados Unidos, porque es un país en que los migrantes llegaron, se establecieron y prosperaron desde el siglo XVII, cuando eran colonia británica. Desde entonces, ese país recibe migrantes y cada migrante inventó una forma de sobrevivir en ese país, y esta experiencia y conocimientos pasaron a sus amigos y parientes vecinos del país de origen, desde el que vinieron, y así la ola de migratoria se convirtió en una ola migratoria imparable, y Estados Unidos prácticamente en un país invadido. Estados Unidos es ahora el Edén o la Meca de la migración mundial, gracias a que en su constitución y razón de ser como país se rinde culto a la libertad humana, y la primera libertad humana es precisamente migrar, viajar.
Esta particularidad de la especie humana es la que le ha permitido ser la especie dominante en todos los continentes y espacios donde hay agua dulce en la Tierra. Como país, Estados Unidos se desarrolló importando seres humanos para ocupar enormes superficies que eran arrebatadas a los indígenas locales, y gracias a que los migrantes, en su mayoría de climas con 4 estaciones como los de ese país, y que tenían conocimientos, herramientas y capacidades personales y sociales superiores a las que tenían los nativos locales, les permitieron aprovechar minerales como el oro, la plata, el hierro, el carbón, el petróleo y otras formas de agricultura, ganadería, de explotación maderera, de manera tan exitosa que dieron origen a un país donde la iniciativa es el elemento fundamental de su desarrollo, a diferencia de otros países donde la vida está alrededor de la obediencia y la sumisión. Esto atrajo a millones de seres humanos que creen que lo que les falta, lo que nunca les faltó, es iniciativa, y para mayor prueba, pues emprenden el viaje. Y que la sumisión, la obediencia a patrones, a reyes, a familias, a caciques, a castas, a millonarios, han postergado por siglos su existencia y necesitan saberse vivos. Por eso hoy Estados Unidos está saturado. Su capacidad productiva depende cada día menos del trabajo manual humano y más del trabajo mental. Pero sucede una cosa ridícula. Los trabajos manuales los pueden hacer las máquinas, los robots, incluso trabajadores temporales, para producir productos intangibles como películas, programas, computación, inventos, obras de arte, se necesita ya otra clase de seres humanos que no son muy comunes en los países pobres, de donde vienen los migrantes. Pero también hay un fenómeno muy importante. Estados Unidos tiene una población educada que no quiere hacer el mismo trabajo de sus abuelos y de sus padres analfabetos, sino para que estudiaron. Entonces, gran parte del espacio que queda para trabajar es el espacio para la gente que hace trabajos manuales. Tanto así que, por ejemplo, en esta semana, nosotros mismos hemos sido unos de los impulsores de las becas Works and Holiday con Australia, que permiten a ecuatorianos hacer trabajos manuales en Australia por un año, para jóvenes que tienen entre 18 y 30 años, solteros, con un TOEFL de 50. Pero ¿qué trabajo pueden hacer los australianos en Ecuador? Ese es el gran problema. Si queremos recibir a australianos, en cambio, tenemos que ofrecerles voluntariado, clases de español, etcétera, etcétera, cosas así, que ellos puedan aprovecharla, porque lo que van a ganar aquí por salario manual es nada. El origen de esta guerra migratoria es que los países que ahora viven de los inmigrantes, países de origen de los emigrantes, son infiernillos. Uno de esos infiernillos, por supuesto, es Ecuador. Era, en la época de Correa, durante una década, un lugar ideal para los ecuatorianos, para los que emigraron de Ecuador y querían retornar, e inclusive para todos aquellos extranjeros que estaban sufriendo la crisis inmobiliaria, españoles, italianos, griegos y todos aquellos norteamericanos inclusive, que veían en el Ecuador un lugar, un oasis de paz y prosperidad. Pero ahora nuevamente hemos vuelto a ser un infiernillo. América Latina es el lugar donde los padres dejan a los hijos, al igual que la información. América Latina es un país, en general, de Sudamérica en especial, es un lugar que tiene la mayor riqueza del mundo. Y esta riqueza del mundo es una riqueza que viene ya desde sus padres, es una riqueza genética. Tenemos la mejor genética del mundo, una genética que sobrevivió a numerosas pestes, a procesos migratorios traídos desde África, que sobrevivió a todos los rigores impuestos por la naturaleza.
y en condiciones extremas, Andes, trópicos, selva. Esto ha generado una genética interna de los latinoamericanos que supera a la genética de los países europeos y norteamericanos que desde hace siglos viven su vida dentro de espacios cerrados y aclimatizados como son casas y ciudades y pueblos, que producen en sí deterioro genético. Basta con fijarnos que ya no podemos caminar sin zapatos en esos países. Entonces, por otro lado, nosotros también hemos sido sobrevivientes de guerras interminables, como la que vive Colombia. Y también hemos sobrevivido a la gran destrucción de la naturaleza, como la que se vive en Brasil. Todas estas destrucciones del entorno han generado clanes, mafias y castas que disponen de la riqueza en nuestros países, y Estados Unidos les brinda su apoyo a cambio de que permitan a sus transnacionales saquearnos no solamente los recursos naturales, sino saquearnos también nuestra fuerza de trabajo, nuestras culturas legendarias, esas encantadoras selvas, esos campos, esas montañas. Esa sensación se convierten en sensación de impotencia, de infelicidad e incluso de ilegalidad dentro del propio país, que son los motivos por los cuales la gente latinoamericana se larga. Es así como América Latina y África encabezan los espacios del planeta Tierra que más han sufrido el saqueo de sus recursos naturales y la explotación humana. Recordemos que de África se trajo 60 millones de esclavos, y estamos hablando de eso no cuando la población era como la de ahora, de 6.000 millones, cuando la población del planeta Tierra era 10 veces menos, apenas 600 millones. Es decir, que sería como si sacáramos de África 600 millones de africanos ahora. Y la destrucción de los indígenas llegó a ser el 94% de toda la población. Tras esta destrucción de estos paraísos, de estas culturas, de la vida, de todo lo que hay en nuestros sistemas, aquellos países, los nuestros, los que estamos viviendo aquí, se han vuelto infiernillos, y estos infiernos germinan gente pobre, seres humanos que aprenden a sobrevivir, como los venezolanos que escapan por millones de su país en el país más rico de Sudamérica. Estos sobrevivientes se convierten en los mejores invasores de otros países y empiezan por invadir los países vecinos y terminan invadiendo Estados Unidos. Es un largo entrenamiento que incluso va de generación en generación, y que convive y que crea coyoteros, prostitutas, narcotraficantes, mineros, hacedores de túneles, caminantes de desierto, casi sin nada, aliados entre sí de infortunios, ingeniosos en todo, desde inventar comidas hasta engañar policías, volverse mendigos, gente que vive todo lo que humilla y descalabra la autoestima de un ser humano. Y así nacen los invasores de los Estados Unidos. Y estos invasores son los mejores soldados sin edad, porque son desde niños hasta abuelos, y capaces de traspasar las fronteras más difíciles del mundo, como un día lo fueron los mongoles traspasando la muralla china. Mientras tanto, Estados Unidos prepara a su población desde la obesidad, desde el confort, desde la codicia, con la medicina y el ejército más caros del mundo. Pero esa medicina ahora es la primera causa de muerte de ese país, pues la receta médica, las cirugías, las radiaciones y más procedimientos equivocados han pasado a ser la primera causa de muerte en los Estados Unidos. Sus soldados, en cambio, se entrenan para jugar a la guerra, manejando equipos caros, sofisticados, complejos, protegidos por uniformes, vehículos, aviones, barcos, misiles. Se preparan como para un evento deportivo en el que deberán esforzarse al máximo, pero al final regresan sanos y salvos a casa y serán bien pagados. Y a lo mejor
lo único que les produzca la guerra sea algún trauma psicológico, porque su mente es en realidad lo más débil que tienen, pues su vida no fue un largo martirio ni una nueva larga prueba de adversidades como es la mente de los migrantes que llegan a su país. Sus enemigos, los migrantes, por el contrario, saben que no hay camino de retorno. Dejaron atrás tanto y están tan endeudados y tan aterrorizados y detestan tanto el lugar del que salieron, que si regresan no podrán llegar a su casa a la que la vendieron, no tendrán ni una olla para cocinar, no habrá trabajo porque ya otro esté haciendo el trabajo que él abandonó, y hasta es posible que otro hombre, otra mujer, sea el padre, esposa, madre y abuelo de sus hijos. Los migrantes enseñan al imperio norteamericano todos los días lo que debe hacerse para evitar cómo cayó Roma. Los migrantes envían todos los días remesas a sus países, es decir, lo que ganan, y es más que lo que necesitan para sobrevivir, se convierte en pan, techo, esperanzas, ropa para sus familiares. Si Estados Unidos decidiera invertir mejor en la vida de los latinoamericanos, de su patio trasero, en lugar de forzarlos a pagar deudas, créditos, ganancias de sus transnacionales, si les enseñara a conservar la naturaleza, a conservar su riqueza cultural, a conservar su salud, a producir sin degradar su entorno y su condición humana, si se decidiera a proteger los paraísos naturales, las aguas, el aire, el suelo, las selvas, las montañas, la gente que en ella habita, de ese patio trasero llamado América Latina, que se ha convertido en enormes ciudades que abrigan la crueldad, la violencia, la maldad, la contaminación, la ignorancia, la desesperanza, la desilusión y sobre todo la corrupción. Estados Unidos evitaría ser derrotado por los desesperados que crearon y que ahora les invaden. Pero Donald Trump, el Nerón incendiario de la Casa Blanca, que ha quemado los tratados con sus vecinos, los acuerdos para evitar el cambio climático, los acuerdos para evitar la carrera armamentista, que tortura a millones de seres humanos con medidas económicas como las que aplica Cuba, Venezuela, Siria, Irán, que mantiene guerras interminables como las de Colombia, Afganistán, Libia, Yemen, Palestina, Irak, y que lleva una guerra interna contra mujeres migrantes como las congresistas demócratas de origen latino, somalí, negro o árabe que están en el Congreso, que no sabe, Donald Trump que no sabe que el muro que pretende ya tiene miles de túneles subterráneos que no quiere ver, y los planes de los carteles y los traficantes es hacer más y más y más miles de túneles, porque el muro se ha convertido en el símbolo de odio de los supremacistas blancos y en la mayor razón de rechazo de los latinoamericanos. Los latinoamericanos ya no solamente migramos para invadir Estados Unidos, migramos para tumbar ese muro, porque ese muro puede quedar parado todo el tiempo que le dé la gana, pero debajo de ese muro habrá miles y miles de huecos. En este ambiente, Ecuador se considera ahora el botín de Donald Trump, gracias a su aliado Lenín Moreno. Es el mejor botín que ha conseguido Donald Trump en Sudamérica. ¿Por qué? Porque Ecuador le ha dado 2 bases militares, y esas 2 bases militares sirven para tratar de detener la guerra a las drogas y para tratar de detener la guerra a los migrantes, para tratar de ganar la guerra a los migrantes. Lenín Moreno, que no maneja este país porque solo puede trabajar 2 horas y que tiene el país encargado a 4 funcionarios públicos que son sus consejeros, gente totalmente
inepta y estúpida por la que nadie votó y que nos gobiernan, ha entregado las bases de Galápagos y Manta para que esta guerra contra las drogas y las migraciones de Estados Unidos tenga éxito. Nos ha convertido a nosotros en víctimas sin querer de una guerra que jamás nosotros la quisimos. Muchas gracias.